Buenos días, buenos días. Por favor, confirmen si pueden ver la pantalla. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar la actividad del día de hoy con respecto a una revisión de lo que se denomina pues un grupo importante de medicamentos que se va contra algunas infecciones que pueden ser graves, que son los hongos. Y en esta oportunidad hablaremos de hongos que son altamente agresivos, es decir, algunos antimicóticos que son, digamos, de uso sistémico, porque no vamos a priorizar al tema de los hongos que son de nivel de cutáneo o de mucosa, que no es el caso de esta presentación. Hablaremos de infecciones netamente sistémicas de hongos altamente agresivos y es importante conocer estos datos, ¿no? Esta es la agenda que trataremos el día de hoy. Hablaremos de introducción, o de los tres grupos importantes de antimicóticos que vamos a ver son los azoles y triazoles, los polienos y las equinocandinas. Y también haremos algunas conclusiones con respecto a esta presentación. Entonces le decía que ahora el uso de antimicóticos sistémicos son más frecuentes debido a que también hay un gran porcentaje de pacientes que han entrado en fase de inmunosupresión y por lo tanto es aquí donde atacan más frecuentemente estos hongos. En los pacientes con VIH en estadio SIDA, los pacientes trasplantados que usan inmunosupresores para evitar el rechazo de órganos, infecciones nosocomiales, sobre todo en pacientes que han utilizado antibióticos de amplio espectro y hay sobreinfecciones micóticas, los pacientes neutropénicos, pacientes oncológicos, que obviamente por los tratamientos también bajan la defensa, sobre todo la inmunidad de tipo celular. Y algunas enfermedades endémicas que también pueden producir pues, disminución de la inmunidad, como HTLV1, entre otras infecciones. Entonces es importante tener claro este tipo de infecciones y obviamente hablaremos, como repito, solamente de infecciones sistémicas, más no de las superficiales. Y para empezar sería bueno recordar esta diapositiva que habla sobre los mecanismos de acción. Aquí es importante porque en función de esto vamos a conocer cuándo se puede hacer combinaciones adecuadas de antibióticos, de antimicóticos, perdón, y cuándo no hacerlo, porque de acuerdo al mecanismo de acción podemos tener efectos antagónicos y en algunos casos efectos sinérgicos, que es lo que queremos cuando se desea combinar antimicóticos. Los polienos, como ustedes pueden ver, aquí el miembro más conocido y el más potente de todos es la anfotericin B, y como bien saben, su mecanismo de acción es unión a esteroles de membrana que finalmente evitan la síntesis de ergosterol, y los triazoles que también tienen un mecanismo similar, aunque no es exactamente a la misma diana, puesto que atacan la 14-alfa esterol de metilasa, pero finalmente evitan la síntesis de ergosterol. Por lo tanto, al tener mecanismos de acción similares, podría haber también efectos antagónicos cuando utilizamos las combinaciones. Y el otro grupo que vamos a revisar son las equinocandinas, que son las más modernas, entre comillas, porque ya tienen varios años en el mercado. Pero noten acá la diferencia que tienen un mecanismo y una diana específica completamente distinta a los polienos y los triazoles. Tenemos las equinocandinas que inhiben la síntesis del 1,3-beta-glucano y entonces, al ser un mecanismo de acción diferente, no comparte resistencias cruzadas, eso es importante, y bien podría utilizarse en combinación con alguna de las anteriores, y de hecho se hace, como vamos a ver más adelante, algunas infecciones severas que son resistentes o que no responden a los tratamientos estándares, podemos hacer combinaciones con los dos anteriores, pero nunca los dos primeros se combinan porque no tendrían un efecto sinérgico deseado. Entonces, para empezar, revisaremos los azoles y los más antiguos aparecieron en los años 70 y 80, que hasta ahora se usan, pero básicamente para tratamientos tópicos, como el ketoconazol, el clotrimazol, econazol, miconazol, etc. Y a partir de los años 90 aparecen los triazoles de primera generación que mejoraron ampliamente el manejo de los hongos, puesto que ya tenían un efecto un poco más, digamos, amplio en cuanto a el espectro de acción, aunque todavía un poco limitado, pero también el tema de que podían usarse para vías o procesos sistémicos, que fue la finalidad de esta primera generación. Sin embargo, en el tiempo ha ido apareciendo, digamos, problemas de absorción, problemas de resistencia principalmente, que ahora limitan un poco su uso.
como el fluconazol y el itraconazol. Entonces, eso ha hecho que aparezcan a partir del año 2000 los triazoles de segunda generación como Bori, Posa y Rabuconazol, que vamos a notar que tienen un espectro mucho mayor, incluso se puede usar en cepas resistentes, a las de primera generación se pueden usar lo de segunda, y entonces vamos a darnos cuenta que tienen ventajas con respecto a lo de primera generación, tanto por el espectro como también por el tema de la resistencia. Y acá podemos ver históricamente algunos antimicóticos que aparecieron y luego desaparecieron algunos de ellos. Y el último que fue aprobado fue el isavuconazol, que es el antimicótico de segunda generación, o el triazol de segunda generación, digamos el más moderno, que actualmente está aprobado por la FDA. Y los azoles, entonces, recordar que son medicamentos que fueron hechos básicamente para problemas tópicos, ¿no? Problemas en la piel, en mucosas, puesto que su espectro de actividad es muy limitado y tiene escasa biodisponibilidad, por lo cual su uso básicamente es tópico, y además porque tenía muchos efectos secundarios, incluso interacciones importantes que limitan su uso. Por eso aparecen pues, los triazoles de primera generación como fluconazol e itraconazol y posteriormente los de segunda generación como Bori, Posa, Rabuconazol, entre otros. Entonces, el mecanismo de acción ya los había mencionado que inhiben la 14-alfa-lanosterol y entonces esto va a evitar la síntesis de ergosterol, por lo tanto tienen muchas veces funciones fungicidas más que fungistáticos. Eso es importante entonces tener en cuenta, pero el metabolismo de estos antimicóticos son básicamente de tipo hepático, mediado por el citocromo P450, y de aquí el problema de la alta interacción farmacológica con muchos fármacos, como por ejemplo anticonvulsivantes, antituberculosos, anticoagulantes, etcétera, y por lo tanto pues limitan su uso en ese contexto. Eso es importante tener en cuenta, pero el mecanismo de acción está acá justamente mejor especificado. Vean, evitan la conversión del nanosterol a simosterol. A este nivel cortan la cadena de síntesis de ergosterol y los polienos actúan en la última fase. Vean cómo tiene un mecanismo similar, pero actúan a diferentes niveles de la reacción química de la síntesis de ergosterol. Pero es importante tener en cuenta, y acá no aparece en ningún sitio las equinocandinas, porque obviamente le dijimos que el mecanismo de acción es completamente distinto. Y al tener mecanismos de acción similares, también comparten algunos mecanismos de resistencia también, de tal manera que puede haber resistencia cruzada de algunos azoles con polienos o viceversa, y eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones terapéuticas cuando se sospecha de alguna cepa resistente, ¿no? Entonces, los azoles de primera generación, los azoles, perdón, que aparecieron inicialmente de uso tópico, acá hay algunos de ellos: miconazol, clotrid, keto, tioconazol, isoconazol. Algunos se siguen usando hasta ahora en crema, en shampoo o en óvulos para problemas vaginales, pero básicamente son procesos, digamos, localizados, nunca se usan para las formas sistémicas porque su espectro también es limitado, como les había mencionado. Por ejemplo, ketoconazol tiene muy pobre ingreso al sistema nervioso central, no pasa la barrera hematoencefálica. Además, los efectos secundarios son supresión de testosterona y cortisol, toxicidad hepática, intolerancia gástrica, las interacciones que se había mencionado, y no hay preparación parenteral, por lo tanto, por lo que tienen baja biodisponibilidad, por lo tanto ya no se usan mayormente porque básicamente su espectro está dirigido contra cándida y algunos hongos endémicos de la piel y mucosas. Por ese motivo es que aparecen los triazoles de primera generación como el fluconazol aprobado en el año 90, cuyas ventajas farmacocinéticas son muy evidentes frente a los azoles, debido a que tienen mejor absorción y distribución y menor toxicidad, aunque igual hay toxicidad, pero es mucho menor que los azoles. Y además su espectro de acción está aumentado porque ya no solamente está hecho contra cándida, sino que también es activo frente a levaduras, incluyendo el criptococo, que usamos también en pacientes con HIV, también algunas cepas de cándida no albicans que son sensibles, excepto dos que es importante tener en cuenta. Cuando ustedes pidan una tipificación de especie de cándida no albicans y les reportan cándida glabrata o cándida krusei, en estos casos nunca usa fluconazol,
porque estas dos especies tienen una resistencia intrínseca al fluconazol, por lo tanto, evitar su uso en ese contexto. También tiene algunos efectos frente a coccidioidomicosis y paracoccidioidomicosis, aunque su potencia es algo menor comparado con itraconazol, pero se puede usar como alternativa. Eso sí, no tiene ningún efecto frente a hongos filamentosos, como el caso de Aspergillus. En aspergilosis, así sean formas leves o localizadas, fluconazol no tiene ningún beneficio contra este hongo. La ventaja es que se usa por vía oral y digamos, concentración sérica por vía oral de 85 a 90% cuando usamos comparado con la intravenosa, por lo tanto se puede hacer la rotación de intravenosa a oral cuando el paciente sale de alta y requiere más tiempo de tratamiento, puede muy bien ir a casa con tratamiento por vía oral debido a esta biodisponibilidad bastante alta. La ventaja también es que no se modifica por alimentación, con el uso de antiácidos tampoco, y llega muy bien al cerebro, por eso que se usa en la fase de consolidación de criptococosis cerebral, se usa constante frecuencia en esta segunda fase. La primera fase de inducción se da anfotericin B y la fase de consolidación sea fluconazol, incluso a dosis altas, como vamos a ver, vamos a indicar de 400 a 600 miligramos diarios por 8 a 10 semanas y el paciente tolera muy bien la medicación y ya luego pasa la fase, digamos, de lo que se llama la fase de mantenimiento, que viene a ser una profilaxis secundaria frente a criptococo, por ejemplo. Importante, el metabolismo es hepático y la excreción es renal, por eso que en pacientes con insuficiencia renal crónica se debe reducir la dosis con mucha frecuencia. Y el espectro de las indicaciones de fluconazol va contra el tema de cándida, sobre todo cándida oral, esofagitis, vaginitis candidiásica, endoftalmitis, peritonitis, tratamiento de elección en candidemia en pacientes inmunocompetentes, eso sí tengámoslo claro, en candidemias e inmunocompetentes, el fluconazol tiene eficacia similar al anfotericin B, obviamente con una toxicidad mucho menor. Sin embargo, en un paciente inmunosuprimido con candidemia, ahí es mejor utilizar anfotericin B. Eso es importante tenerlo claro. Ya mencionamos las especies Lavata y Grosei que no son sensibles al fluconazol, evitar su uso. Si ustedes aíslan estas especies, evitar el uso de fluconazol. Y también se puede usar en profilaxis, tanto pacientes que tienen problemas de inmunosupresión por tratamiento de quimioterapia o trasplantado, se puede utilizar también. Es activo frente a coccidioidomicosis, aunque como repito, es algo menor el efecto comparado con itraconazol, cuyo efecto contra histoplasma y esporotricosis también es mucho mejor el itraconazol, pero si no está disponible, el paciente no tolera itraconazol, la alternativa es fluconazol, pero con una ligera disminución en cuanto a la eficacia frente a itraconazol. Además, ya dijimos que el fluconazol no tiene eficacia contra hongos filamentosos y básicamente Aspergillus no es sensible nunca al fluconazol. Pero las levaduras como Cryptococcus sí siguen siendo la primera elección, sobre todo en la fase de consolidación en meningitis por Cryptococcus. Profilaxis también lo mencionamos, se puede utilizar en pacientes trasplantados, en pacientes con quimioterapia, pacientes con neoplasias hematológicas, es un poco dudoso, pero también se puede indicar, pero sobre todo se indica en micosis invasivas, aunque actualmente pues las tasas de resistencia al fluconazol han aumentado de forma importante, que es lo que hace que ya no sea una de las primeras indicaciones, y actualmente en ese tipo de pacientes se sugiere triazoles de segunda generación como el voriconazol, pero eso va a depender de la resistencia local también de cada hospital. Entonces, hay estudios, por ejemplo, que comparan en un paciente con neutropenia febril que no responde a antibióticos habituales. Entonces, se hizo un estudio de anfotericin B y fluconazol y nos dimos cuenta que en este grupo de pacientes la eficacia fue bastante similar, o sea, no fue inferior el fluconazol frente a Anfo B, pero fue más seguro con menor frecuencia de efectos secundarios, que es lo principal, la principal ventaja de fluconazol frente al anfotericin B en la forma de dioxicolato, porque han salido las formas menos tóxicas que mencionaremos más adelante cuando veamos los polienos. El fluconazol, el bien tolerado, rara vez se suspende la medicación. Son básicamente algunos efectos secundarios como efectos gastrointestinales, dolor de cabeza, puede haber rash, poco frecuente, pero se ha descrito. También se ha visto transaminasemia, aumento de las enzimas hepáticas, pero realmente es poco frecuente y muy rara vez se ha descrito hepatitis grave. Ya les mencioné que algunos colegas usan
fluconazol 150 miligramos semanal para onicomicosis, que no es una indicación correcta, pero la usan a esa dosis. Y criptococo, en la fase de consolidación, usamos de 400 a 600 miligramos diarios por 8 a 10 semanas, y sin embargo no se ha visto aumento de toxicidad hepática importante a pesar de esas dosis altas. Otros efectos asociados a los tratamientos prolongados y con dosis altas fue la alopecia, pero también hemos visto que es poco frecuente en la práctica en los pacientes que hemos visto en nuestro servicio. Interacciones, también tiene interacciones importantes, sobre todo por el tema que les mencioné de la metabolismo en citócromo P450. Por lo tanto, tiene interacciones importantes con anticonvulsivantes como fenitoína, con hipoglicemiantes orales como glipizida, gliburida, tolbutamida, con anticoagulantes como los dicumarínicos o incluso la ciclosporina como inmunosupresor. También se ha visto interacción con los medicamentos antituberculosos a la cabeza con rifampicina, pues la rifa puede disminuir la concentración de fluconazol hasta en 25%, lo que obligaría a subir la dosis de este, y obviamente más dosis también hay mayor toxicidad. Por eso sí es posible evitar el uso simultáneo de fluconazol con rifampicina. El otro triazol de primera generación es el itraconazol, que apareció 2 años después del fluconazol, y realmente el espectro es bastante similar. La única ventaja de itra frente al fluconazol es que este sí es eficaz frente a Aspergillus, aunque, ojo, es importante mencionar, en aspergilosis no invasiva, formas localizadas, se puede usar. En las formas invasivas, de preferencia debe utilizarse anfotericin B. También tiene beneficios contra levaduras, por ejemplo, criptococo. Sin embargo, la eficacia fluco contra criptococo es algo mejor que itraconazol. Y también tiene escasa actividad a las cepas resistentes al fluconazol, también son resistentes al itraconazol. Eso es importante también mencionarlo y tenerlo claramente. Entonces, la ventaja frente al fluconazol que sí combate Aspergillus no invasivo, pero tampoco tiene beneficio contra los hongos cigomicetos, como el caso de la mucormicosis. Esta viene solamente en presentación por vía oral, a diferencia de fluconazol que viene oral y parenteral. La absorción por vía oral es muy buena. Sin embargo, se recomienda que sea con un pH ácido, por eso se recomienda tomar la cápsula con un jugo de fruta, sobre todo un cítrico, ¿sí? Y evitar el uso de antiácidos porque eso disminuye la absorción del medicamento. Eso es importante. También se debe tener en cuenta, pues, que al tomarlo con ese tipo de bebidas, a veces las molestias gástricas también aumentan, y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de indicar tratamientos prolongados. El metabolismo sigue siendo hepático, al igual que el fluconazol. En citocromo P450, la penetrancia al sistema nervioso central es algo menor que el fluconazol, por eso no se usa mucho esta medicación para problemas de meningitis por criptococo, por ejemplo. Entonces es importante eso. También es importante saber que a veces hay que pedir un dosaje de la droga en sangre debido a que estos valores pueden variar, las concentraciones séricas, y es importante tener claro si es que está en valores adecuados para que sean terapéuticos. También el metabolismo hepático es elevado, y en algunos casos de insuficiencia hepática debería ajustarse la dosis de acuerdo a la tolerancia. Eso es importante. Y también en la excreción renal, al igual que el fluconazol, su espectro de acción, lo dijimos, frente a cándida, frente a otras levaduras como criptococo y también frente a aspergillus, aunque lo vuelvo a recalcar, básicamente en formas no invasivas, porque si hacemos formas invasivas, se prefiere usar primero anfotericin B y luego rotar a una fase de consolidación con itraconazol, recién cuando el paciente está más estable. Esto es importante porque nosotros no tenemos presentación de itraconazol por vía intravenosa, solamente presentación oral en nuestro medio. Y para criptococo también se usa como alternativa al fluconazol, aunque este es algo mejor frente al criptococo. Se puede utilizar también, digamos, por intolerancia o porque no haya disponibilidad de fluconazol, se puede usar itraconazol también tras la inducción con anfotericin B contra criptococosis cerebral o invasiva. También se usa en prevención de micosis invasiva en inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con candidiasis o candidemias. Se puede utilizar también con relativa seguridad, pero el mismo problema que el fluconazol, está apareciendo resistencia con bastante frecuencia, y ahora pues en institutos que ven tratamientos de inmunosuprimidos, sobre todo de tipo oncológico,
se están prefiriendo utilizar triazoles de segunda generación debido a la alta resistencia que hay a los de primera. El tratamiento empírico de neutropenia febril se puede indicar a aquellos pacientes que han estado con antibióticos de amplio espectro, que no responden, que la fiebre persiste. Se puede agregar itraconazol, pero también se ha visto que cada vez es menos eficaz y cada vez se utilizan antimicóticos más potentes debido a que hay una gran cantidad de hongos endémicos que están haciendo resistencia. También se usa itraconazol para esporotricosis, blastomicosis, cuando no hay afectación del sistema nervioso central, porque hemos dicho que no llega muy bien al cerebro, para coccidomicosis, faeohifomicosis, histoplasmosis en inmunocompetentes, en ausencia de afectación meningia. Nuevamente, recalcar eso porque no llega muy bien al cerebro el itraconazol. En general se tolera bien algunos efectos secundarios de tolerancia gástrica, prurito, cefalea. Puede haber transaminasemia también, aunque es muy poco la posibilidad de una hepatitis severa. Hipopotasemia, hipertensión puede aparecer en tratamientos prolongados. La verdad, en la práctica no lo hemos visto con frecuencia, pero está descrito. Y eso sí, tener cuidado que se ha demostrado efecto embriotóxico y teratogénico en animales de experimentación. Es categoría C durante el embarazo y lactancia, por eso se contraindica en gestantes y mujeres que están de lactar. Es importante evitar eso. Y también el problema de las interacciones, pues también interactúa con antituberculosos, anticonvulsivantes, con algunos otros antihistamínicos, por ejemplo. Se ha visto el efecto de taquicardia ventricular polimorfa, rara vez, pero está descrito. Tener cuidado en pacientes que tienen antecedentes de arritmia cardíaca, se evita el uso de itraconazol y también puede aumentar concentraciones de otras drogas como los dicumarínicos, así que tener cuidado si un paciente está anticoagulado, evitar el uso de itraconazol porque los niveles del anticoagulante aumentarán en sangre y obviamente el riesgo de sangrados aumentan en forma exponencial. Así que tener cuidado con esta interacción también. Y entonces, frente a esas limitantes de espectro reducido, de resistencia, aparecen los triazoles de segunda generación, como el voriconazol, que fue el primero en ser aprobado. Y la ventaja fue que tiene un espectro mucho mayor e incluso cubre algunos gérmenes resistentes a los de primera generación. Por ejemplo, Candida albicans y Candida no albicans, incluyendo Cruzei y glabrata, son sensibles a voriconazol. Criptococcus, Trichosporum, Saccharomyces también, Aspergillus, incluso en formas invasivas, se ha visto que el voriconazol tiene un tratamiento de elección en aspergillosis invasiva, siendo no inferior al Anfo-B, pero sin embargo es mucho menos tóxico que este. Esa es la ventaja frente a aspergillosis, excepto en Aspergillus tertius, que esta especie sí es algo inferior su eficacia frente a Anfo-B. Pero Aspergillus fumigatus, por ejemplo, altamente sensible. Otras especies sensibles, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, también es sensible al voriconazol. Y el único problema con estos triazoles es que no son eficaces frente a cigomicetos, como el caso de mucormicosis. Presentaciones vienen tanto por vía oral como por vía parenteral, en tabletas y en ampollas, así que se puede iniciar en forma graves por vía intravenosa y luego, cuando el paciente está más estable, se puede rotar a la vía oral sin ningún problema. Tiene buena absorción por vía oral también. Metabolismo hepático, el 95%, también citocromo P450, por lo tanto también tiene interacciones frecuentes. Y la ventaja es que si llega una concentración hasta el 50% de la sérica en líquido cefalorraquídeo, por lo tanto también se puede usar para infecciones del sistema nervioso central. También cuando el paciente altera el metabolismo hepático, el paciente tiene antecedentes de falla hepática moderada, debe ser ajustada la dosis, generalmente a la mitad, y en falla severa si no se ha estudiado, por lo tanto no se recomienda su uso en ese contexto. Es importante también que cuando hay insuficiencia renal con un clearance de creatinina menor de 50, también debería evitarse su uso de este antimicótico. Y las interacciones son importantes también por ser citocromo P450, tienen inductores del metabolismo y al ser inductores del metabolismo baja la concentración de otras drogas como rifabutina, fenitoína, carbamazepina o rifampicina y en cambio tienen efecto de inhibición de metabolismo, por lo tanto aumentan la concentración de cisaprida, ciclosporina, sirolimus y warfarina, nuevamente calodicumarínicos, tener cuidado,
cuando utilicemos voriconazol, porque en este caso aumenta la concentración y también aumenta el riesgo de sangrados con el uso simultáneo. Otros efectos secundarios menos frecuentes son fotoxia, fotofobia, realmente son poco frecuentes, rash se ha visto, fotosensibilidad, transaminasemia, pero realmente no es frecuente, pero cuando aparece hay que hacer un monitoreo constante. Y acá podemos ver la indicación que les mencionaba. Hasta ahora sigue siendo de primera elección en aspergilosis invasiva, con lo cual la eficacia es tanto igual o superior, aunque el estudio demostrado fue de no inferioridad. Por lo menos son similares la eficacia con frente a Anfovec, pero es mejor tolerado porque tiene menores efectos secundarios. Vean, por ejemplo, este estudio que se hizo en New England, el cual la tasa de respuesta parcial o completa fue con una diferencia importante a favor de voriconazol, 53% frente a 38% en aspergilosis invasiva, y la sobrevida también fue con bastante diferencia estadísticamente significativa frente al anfotericin B. También combate algunos otros hongos como Pseudosporium, como Fusarium, pero ya dijimos que no combate hongos cigomicetos como la mucormicosis. Para Candida dijimos que funciona para Candida albicans, para Candida no albicans, incluyendo Cruzei y Glaurata, que también son sensibles al voriconazol. Neutropenia febril también se ha usado y se ha demostrado no ser inferior al voriconazol frente al Anfovec. Y también buena actividad frente a criptococo, aunque estos estudios de criptococosis se han hecho in vitro. No hay estudios masivos en ensayos clínicos in vivo, por lo tanto aún no tiene recomendación de uso en criptococosis el tema del voriconazol. Pero dijimos nuevamente, insistimos, no tiene eficacia contra cigomicetos como mucor, incluso tampoco tiene efecto contra esporotricosis. Importante recordar esas indicaciones, y acá es un cuadro para recordar el tema de las interacciones, ¿sí? Cuando algunas drogas hacen que haya aumento de la inducción enzimática, o sea, aumenta el metabolismo, por lo tanto baja la concentración del voriconazol frente a rifampicina, carbamazepina, etcétera. Y otros medicamentos más bien inhiben el metabolismo, por lo tanto aumentan la concentración. Y nuevamente ten cuidado con la warfarina porque altera pues el tiempo de protrombina y entonces riesgo de sangrados espontáneos cuando se usan simultáneamente. Eso es importante. Otros triazoles de segunda generación tenemos al posaconazol, rabuconazol, y el más frecuente, el más reciente, perdón, es el isavuconazol, que tiene algunas ventajas que mencionaremos frente a los otros. El posaconazol, por ejemplo, se usa en aspergilosis invasiva, que se ha visto que hay resistencia o poca respuesta al Anfovec o al itraconazol, se puede usar posaconazol. En fusariosis, resistente a Anfovec, en cromoblastomicosis, micetomas, resistentes a itraconazol, y en la coccidioidomicosis, resistencia a Anfovec, itraconazol o fluconazol, también son indicaciones del posaconazol. La presentación viene también en ampollas para uso intravenoso y suspensiones y comprimidos por vía oral. La dosis de carga de 300 miligramos 2 veces al día por un día, y luego se baja a 300 miligramos cada 24 horas. Y la duración va a depender de la infección fúngica invasiva y de acuerdo también a la respuesta. La misma dosificación se usa en profilaxis en pacientes con leucemia mielocítica aguda, y en síndrome mielodisplásico también se usa la misma dosificación. La recomendación que se debe utilizar por catéter venoso central en forma lenta, porque se ha visto frecuencia de flebitis cuando se usa por una infusión muy rápida. También evitar el uso concomitante con ergotamina, con cisaprida, con estatinas, debido a que hay interacciones importantes. Y ya lo hemos mencionado también que hay transaminasemia que vigila la función hepática durante el tratamiento con posaconazol. Acá para mostrar los estudios que se han hecho de posaconazol en indicaciones como aspergilosis, cromoblastosis, fusariosis o micetomas. Como ven, son pocos pacientes los que se usaron en este estudio. Sin embargo, pues son diagnósticos también poco frecuentes, pero en los que se ha podido recopilar en este estudio es que sí hay una respuesta importante frente a estos hongos. Otro triazol de segunda generación es el rabuconazol, que es un triazol derivado del fluconazol, por lo tanto tiene una acción similar al itraconazol, viene por vía oral y es efectivo contra cándida, contra Cryptococcus neoformans, contra Aspergillus y contra cándida albicans y no albicans, una biodisponibilidad similar al itraconazol,
y es un perfil de seguridad bastante bueno comparado con el anterior. Y este es el más moderno, es el isavuconazol, y está indicado específicamente para aspergilosis invasiva, y este sí tiene efecto contra mucormicosis, a diferencia de los anteriores. Eso es importante mencionar. Viene prestación en ampolla de 200 miligramos y en cápsulas de 100 para el tratamiento por vía oral cuando ya se hace la rotación intravenosa vía oral. Esta es una ventaja importante farmacológica, es que no requiere ajuste en la tercera edad. Cuando hay nefropatía o hepatopatía tampoco, excepto que hay una insuficiencia hepática severa, solo en ese caso se restringe su uso. La dosis de carga 200 miligramos cada 8 horas por 6 dosis, o sea, por 2 días, y luego 200 miligramos cada 24 horas hasta que haya respuesta al tratamiento. Y en promedio se usa 7, 10 o hasta 14 días. Contraindicado también su uso con ketoconazol, con rifampicina, con fenitoína, por las interacciones que habíamos mencionado, y también en pacientes con problemas de arritmia o antecedentes de síndrome de QT corto familiar, evitar su uso por efecto de que tienen un efecto arritmizante bastante frecuente. Y esta droga ha sido muy bien estudiada en estudios de eficacia y seguridad. El estudio Secure, por ejemplo, fue que se demostró que la aspergilosis invasiva fue bastante similar la ventaja o eficacia frente al voriconazol en aspergilosis invasiva. En el estudio Vital se comparó con anfotericin B en el manejo de mucormicosis y la tasa de eficacia y mortalidad fue también bastante similar, pero con menores efectos secundarios frente a anfotericin B. Y acá es un resumen de los digamos, actividad o espectro de acción de los triazoles. Y como vemos, los triazoles de segunda generación tienen una ventaja importante frente a los de primera generación porque tienen una amplia gama de hongos que son sensibles a este grupo de antimicóticos. Importante entonces también en Candida resistentes, como Candida glabrata, por ejemplo, que son resistentes a los triazoles de primera generación. Los de segunda generación son altamente sensibles, como ustedes pueden ver acá, puesto que tienen una concentración mínima inhibitoria mucho menor que con los de primera generación. Bien, entonces pasamos al segundo grupo de antimicóticos, que son los polienos, y aquí nos vamos a centrar específicamente frente al anfotericin B, que es un derivado también natural del Streptomyces nodosus, y entonces fue sintetizado la forma principalmente de doxicolato, que fue la primera droga en presentación que se encontró para manejo sistémico, puesto que tiene muy poca absorción por vía oral y no hay presentación en ninguna parte del mundo por vía oral. Básicamente la presentación es por vía parenteral. También mencionamos al principio el mecanismo de acción que destruye la última fase de síntesis del ergosterol y entonces también es un antimicótico de tipo fungicida principalmente, y es uno de los antimicóticos que tienen un espectro de acción bastante amplio, como Cándida, Aspergillus, Criptococcus, mucormicosis, Blastomyces, coccidioides, Histoplasma, Paracoccidioides brasiliensis. También está indicado anfotericin B, sobre todo en las formas invasivas. Solamente tener cuidado con algunas especies que pueden tener cierto grado de resistencia, sobre todo Candida lusitania. Es un hongo que tiene cierto grado de resistencia, y si se aísla ese tipo de hongo, entonces de preferencia pues ver otra alternativa porque tienen una resistencia intrínseca también. Y Aspergillus terreus también tiene una sensibilidad poco disminuida, pero se puede utilizar también si es que hay buena respuesta. Realmente acá el tema de cándidas, cómo funciona, cuál es la sensibilidad de las cándidas, sobre todo resistentes. Por ejemplo, cándidas resistentes al fluconazol, como ustedes pueden ver acá, con un MIC bien elevado. En los de segunda generación se mantienen también bastante adecuados, y también se ve cierto grado de sensibilidad también a estas cepas resistentes al fluconazol. Pueden tener sensibilidad todavía al anfotericin B. Ya lo mencioné, el mecanismo de acción ataca la última fase de la síntesis de la capa del ergosterol, y también pues un problema porque se ha visto actualmente alguna ya reporte de resistencia y enfermedades refractarias que no responden al anfotericin B. En ese contexto se puede plantear la combinación que mencionaremos más adelante también. Pero está indicado principalmente para micosis sistémicas a la cabeza,
el tema de todos estos hongos sistémicos que ven acá en la diapositiva, son sensibles. En el caso de neutropenia febril, que no responde a terapia antimicrobiana, también se pueden utilizar sin mayor problema. La desventaja de Anfo-B dioxicolato es que es altamente tóxica, puesto que son nefrotóxicos y además hay reacciones asociadas a la infusión como flebitis, escalofríos, fiebre durante la infusión. Por eso recomiendo utilizar una vía central, infusión lenta, y también puede producir hipocalemia, anemia normocítica, normocrómica, transaminasemia, y entonces debido a esta toxicidad, pues a veces se limita el uso y eso hace que el paciente esté más tiempo hospitalizado, aumenta la morbilidad, aumenta la hospitalización, incluso aumenta la mortalidad cuando aparecen estas complicaciones. Así que por ese motivo es que aparecen algunas drogas alternativas que son formulaciones lipídicas del mismo medicamento, pero que son mucho menos tóxicas que el deoxicolato. Tres presentaciones de formas lipídicas. Tenemos anfotericin B lipídico o complejo lipídico, tenemos anfotericin B de dispersión coloidal y el anfoliposomal propiamente. De los tres, solamente el primero y el último están disponibles en el país, el segundo no está disponible, probablemente también haya salido del mercado, pero el tema es que frente a deoxicolato, las ventajas son muy importantes. Por ejemplo, en las formas liposomales, podemos usar una dosificación diaria de 5, incluso hasta 7 miligramos por kilo día sin ningún problema. Mira, con que el deoxicolato podemos dar como máximo 0,6 hasta 1 miligramo por kilo día. Entonces podemos llegar a la dosis total acumulativa mucho más rápido con las liposomales que con la forma digamos, de oxicolato de Anfoe. Además, el tema de la sensibilidad de los hongos, sobre todo de Cándida, hemos visto pues que Cándida lusitania, por ejemplo, tiene cierto grado de resistencia, pero de todas maneras, en esos casos de Cándida no albicans resistente, tenemos todavía una alta sensibilidad a los triazoles de segunda generación. Y acá está lo que le decía, de 3 a 7 para liposomales, de 0,6 a 1 para deoxicolato. Entonces, esto nos ayuda a tener concentraciones más altas y más rápidas en un paciente que tiene un cuadro severo y con una toxicidad significativamente menor frente a doxicolato. Vean, por ejemplo, la comparación de los efectos secundarios de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, cómo es mucho menor la frecuencia de estos efectos secundarios frente a la presentación de deoxicolato. Interesante. Vean también acá, nos había mencionado el tema de la dosificación, que se puede usar mucho más, digamos, concentraciones mucho más altas con las formas liposomales. La gran desventaja es el tema del precio. Vean que el complejo lipídico alrededor de $300 diarios de tratamiento y con el anfoliposomal hasta $900 diarios. Y obviamente, pues comparado con $9 diarios de oxicolato, pues es una gran diferencia y eso hace que su uso sea limitado todavía aún en nuestro medio. La nistatina lo menciono, pero no lo voy a hacer detalle porque también es un polieno, pero básicamente se usa para procesos tópicos, aunque se intentaba hacer una nistatina liposomal, no funcionaba y nunca salió al mercado a la venta. Pero es importante recordar que también existen otros polienos, pero acá principalmente para uso sistémico es el tema del anfotericin B. Y por último pasamos al grupo de antimicóticos más modernos, entre comillas, aunque el primero que fue aprobado fue en el año 90, que son un nuevo grupo de antimicóticos con un mecanismo de acción diferente, como les mencioné, una muy buena actividad y buena tolerancia. Y eso es el tema también, otra ventaja es que no comparten resistencia con los otros grupos, por lo tanto, se pueden usar en formas resistentes a los triazoles de segunda generación y a los polienos. Eso es muy importante. Hay tres miembros de esta familia que han sido aprobados por FDA. El primero fue caspofungina, anídula fungina y micafungina, que son tres miembros de esta familia. Y su espectro de acción aprobado por FDA es básicamente para Candida y Aspergillus, aunque in vitro tiene eficacia contra otros grupos, como por ejemplo Pneumocystis, todavía no ha sido aprobado su uso para esta indicación. Pero básicamente para Candida albicans y no albicans, incluso para aspergillosis invasiva, son también de primera elección como alternativa a los dos grupos anteriores. Tiene algunos beneficios contra otros hongos endémicos como Exofiala, Fonsecae, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, también tienen eficacia
pero no contra levaduras como el criptococo, por ejemplo, no está indicado. También eficacia contra las cepas de cándida, como les dije, incluso cepas resistentes, aunque obviamente no es tan potentes como los triazoles de segunda generación. Lo que sí se ha demostrado que no son eficaces frente a fusarium, frente a cigomicetos, no tiene beneficio este grupo de antimicóticos. Su uso principalmente es parenteral, no viene presentación por vía oral, tiene un tiempo de vida media prolongada, por eso es que con una dosis única diaria es suficiente. Alta unión a proteína plasmática, se distribuye muy bien en los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, y el metabolismo es hepático, pero su toxicidad hepática también es menor, y la eliminación es por vía renal, y no requiere ajuste de dosis, incluso insuficiencia renal, ni siquiera dosis adicionales en pacientes con hemodiálisis, no requiere dosis, eso es importante. Solamente se requiere ajuste de dosis cuando hay falla hepática moderada o severa. Solo en ese caso, ajuste de dosis. El mecanismo de acción también dijimos que inhibe la 1,3-glucán sintetasa y eso pues también finalmente destruye la pared del hongo, pero no es directamente en las capas de gosterol, por eso es que no comparte el mecanismo de acción con los grupos anteriores y por lo tanto tampoco hay resistencia cruzada. Es muy importante eso, ni con polienos ni con triazoles. Y actualmente la resistencia primaria es extremadamente rara, por lo cual es altamente sensible en la mayoría de estudios que se han hecho de caspofungina, que es el más estudiado de los 3 miembros de esta familia. Indicaciones para candidiasis invasiva, esofágica, en candidemia, en tratamiento de neutropenia febril, en aspergilosis invasiva, e incluso en la forma refractaria se ha visto que cuando no hay respuesta, se puede hacer combinaciones. Una de las mejores combinaciones que hay y que ya ha demostrado sinergismo es combinar, por ejemplo, caspofungina más anfotericin B en aspergilosis invasiva. Se ha visto una eficacia que se ha ampliado, hay efecto sinérgico demostrado con esa combinación. Y, por ejemplo, en caspofungina aspergilosis invasiva refractaria, se ha visto una tasa de respuesta bastante similares al LANFO-B, con mejor tolerancia, obviamente, por el tema de la toxicidad. ¿Sí? También en candidiosis invasiva, un estudio randomizado, doble ciego, que comparó caspofungina frente a anfotericin B, se ha demostrado que no ha sido inferior, no es inferior, incluso es menos tóxico frente al LANFO-B en esta candidiosis invasiva. ¿Sí? Vean acá el tema de falla de tratamiento, persistencia de cultivos. Vemos claramente que son bastante similares los resultados, por lo tanto no es inferior caspo frente a anfotericin B, pero sí hay una diferencia muy importante frente a la toxicidad, lo cual es muy superior caspofungina frente a anfotericin B. Eso es importante también. Entonces, los estudios demuestran que caspofungina no es inferior a ANFO-B y es muy superior en cuanto al tema de la toxicidad demostrada. En candidiosis invasiva también es una buena alternativa entonces frente al ANFO-B como conclusión y frente a fluconazol con tasas de toxicidad bastante menores. Y eso es importante, la dosis óptima, eso sí se ha estudiado y se ha visto que el uso de caspofungina necesita una dosis de ataque más alto de lo habitual como primera dosis y vamos a darnos cuenta más adelante que se pueden usar concentraciones mayores en la primera dosis para alcanzar concentraciones más altas inicialmente y que luego con la dosis estándar mantengan niveles adecuados séricos en cuanto a su uso. Vean las interacciones también hay contra algunos antirretrovirales no nucleócidos como Fabris nevirapina, rifampicina, hexametazona, también, y acá lo que les decía, una sinergia demostrada con anfotericin B frente a aspergilosis invasiva. Sobre todo en forma refractaria, es una indicación absoluta para su uso. Muy pocos efectos adversos, muy buena tolerancia, puede transaminasemia, molestias digestivas, dolor de cabeza, pero realmente son poco frecuentes y no son severas. No se ha reportado nefrotoxicidad y muy rara vez se ha tenido que suspender la terapia por algún efecto adverso. Importante entonces estos beneficios de esta droga. ¿Sí? Miren, comparar los efectos adversos frente a fotericin B, menos escalofríos, fiebre, vómito, transaminasemia y anemia. Vemos que hay una diferencia muy importante a favor de caspofungina. Y acá con la dosificación que les mencionaba, se debe dar 70 miligramos en la dosis inicial y luego se baja a 50 miligramos diarios.
y el uso pues desde 7 a 10 días dependiendo de la respuesta al tratamiento. Solamente en caso de insuficiencia hepática moderada, la dosis de ataque se debe bajar al 50% y solamente en insuficiencia hepática severa su uso está contraindicado. También tener precaución con ciclosporina porque puede también haber algunas elevaciones o alteraciones a nivel cardiovascular. Bien, entonces eso básicamente era el resumen de las tres grandes familias de antimicóticos que usamos actualmente. Y entonces pasamos ahora, por favor, al tema de las preguntas respectivas que tengan, por favor, en este momento. Doctor, buen día. Sí, cuéntame. Sí, ¿Cuál una es su duda? consulta. Usted mencionaba mucho sobre las clases pasivas. Escucho, amigos. En la práctica actual en los hospitales, ¿cuál es el orden o cómo es que se está tratando? ¿Con qué medicamento? Porque se mencionó varios. Se mencionó la anfotericina, se mencionó el posaconazol, el isartanazol. Entonces, ¿cuál es el orden? Cuando llega el paciente y ya se sabe que tiene este diagnóstico, ¿qué es lo que se utiliza frecuentemente acá? Bien, Elia. Como le dije, va a depender de la resistencia local. Acá, por ejemplo, en el Hipólito Unanue, cuando hay una cándida, se inicia de lleno con fluconazol, excepto que el laboratorio reporte Candida glabrata o Candida krusei, obviamente utilizamos Sanfo porque sabemos que es resistente al fluconazol. Pues si es una Candida albicans, siempre iniciamos con fluconazol y se evalúa por la respuesta. Si no hay mejoría laboratorial o clínica, entonces se puede rotar a otras drogas. Lo que pasa es que en el MINSA tenemos disponible solamente fluconazol y Anfo B de oxicolato, pero no tenemos, digamos, en el petitorio los triazoles de segunda generación ni el anfoliposomal, y entonces por el tema del costo no tenemos mucho acceso a esas drogas. Las veces que lo hemos utilizado cuando el paciente ha podido comprar o hemos tenido alguna donación de alguna institución, pero más allá de eso no usamos con mucha frecuencia. Es más, solamente en el hospital hemos usado una sola vez carbofungina, por ejemplo, porque el paciente lo compró, pero esos son limitantes en el uso ideal. En cambio, en institutos como el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que tienen acceso a todas estas drogas porque son pacientes altamente, digamos, inmunosuprimidos, ahí sí usan con más frecuencia el tema de triazole de segunda, anfoliposomal, porque muchas veces son necesarias cuando se irán estas cepas resistentes, esas especies resistentes de Candida, por ejemplo, o cuando se tiene pues, presencia de mucormicosis, que es bastante frecuente en diabéticos o en pacientes inmunosuprimidos, entonces utilizar drogas más potentes como triazole de segunda generación o el Anfovell liposomal, ¿no? Entonces, el orden básicamente es de acuerdo a la respuesta y a la disponibilidad de los medicamentos, pero acá empezamos siempre con fluconazol y vamos escalando de acuerdo a la respuesta. Eso sería la respuesta a su interrogante, Nelia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, también cuando mencionaba el itraconazol, mencionaba que se pedía un dosaje en sangre. ¿También en la práctica se realiza eso, el dosaje en sangre? De Es la los... indicación correcta, ¿no? Porque se altera con antiácidos. En hospitalización siempre se usa, y casi es una norma y eso no es correcta. Casi a todo le dan ranitidina intravenosa, omeprazol, y realmente el antiácido disminuye la absorción del itraconazol. Pues en ese grupo de pacientes debería hacerse un dosaje periódico para ver los niveles adecuados de itraconazol en sangre. Lamentablemente tampoco todos los laboratorios tienen la capacidad de hacer ese dosaje. Y este hospital, por ejemplo, no lo hace. Y entonces también es una limitante para el tema del uso correcto de este medicamento. Pero también nos fiamos en el tema, pues, de la tolerancia y el tema de la respuesta clínica que nos ayuda a ver si está yendo bien el paciente, ¿no? Pero definitivamente lo ideal sería hacer dosaje sérico de itraconazol para saber que estamos dando la dosis correcta o requiere algún ajuste de la dosificación. Se debe hacer, pero en la práctica no se hace frecuentemente. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Bien, entonces vamos a
Vamos a detener la grabación y ponernos de acuerdo con las próximas actividades. Según el rol, mañana no estoy programado. Tengo supuestamente a eso de creo que a las 12 tengo una hora programada, pero solo por hoy no vamos a hacer